con lo que viene ahora estoy segura de que va a seguir creciendo. Ya sabéis que este Enlighted 2020 se desarrolla en varios espacios. Os invitamos a pasar de estos estudios de Movistar Plus a un lugar en el centro de Madrid por donde han pasado y pasan los mayores sabios de nuestro mundo, el espacio Fundación Telefónica. Son las 7:20 y allí en el espacio Fundación Telefónica está Alfredo Hernando, fundador de Escuela 21. Alfredo va a moderar la siguiente mesa. El tema de debate: la brecha educativa y la escuela digital contra la desigualdad. Alfredo, bienvenido, buenas tardes. Cuéntanos, ¿con quién estás? Muy buenas tardes, Marta. Pues estoy acompañado aquí a mi derecha de Magdalena Brier, de Lucas Gortázar, de Beatriz Morilla y de Rosa María Llorente. Y ahora vamos a seguir subiendo el optimismo y conociendo quiénes son y cómo vamos a romper la brecha digital y la de la desigualdad con el éxito de lo digital también. Muchísimas gracias, Marta. Y aquí estamos en el espacio de Fundación Telefónica. Buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo desde Madrid, desde España. Buenos días a todo el continente latinoamericano y buenas noches a tantas personas desde otros lugares del mundo. Es sabido por todos que en marzo de este año 190 sistemas educativos del mundo a la vez pararon y se posicionaron en el nuevo punto de partida por una escuela digital. Era una prueba no ensayada, era un primer espacio que nunca habíamos podido imaginar y a lo largo de toda la tarde de las inspiraciones que vamos oyendo hemos escuchado que estamos en la era del aprendizaje, en la era dorada del data y de la personalización, pero la gran pregunta es ¿qué puede hacer la escuela digital por la desigualdad? Y para eso hemos venido aquí a hablar esta tarde y para eso tenemos este panel rodeado de unos acompañantes extraordinarios. Tengo a mi derecha Magdalena Brier, directora de Profuturo. Encantado de estar aquí con nosotros. Lucas Gortázar, asesor y consultor educativo del Banco Mundial. Buenas tardes. Muchas gracias. Y a mi izquierda a Beatriz Morilla, directora de Empieza por Educar, directora general en España. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Rosa María Llorente, directora del Colegio Ramiro Solans de Zaragoza, aquí en España también. Muchísimas gracias por estar aquí, Rosa. Un placer y gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues no tenemos mucho tiempo y tenemos mucho por lo que elevar el optimismo y por lo de crecer. Las escuelas han vuelto a abrir. Las vacaciones de verano se fueron, el curso escolar sigue en todos los lugares del mundo y hemos tenido que desescalar muchas cosas, pero también hemos desescalado la escuela por la desigualdad. Se nos antoja fría, se nos antoja con mascarillas que se revelan y bajan de nuestras narices, se nos antoja en las distancias, pero al mismo tiempo sigue siendo una escuela que se ha hecho cercana por la tecnología, que se ha hecho cercana en los maestros que acogen. Y tendría una primera pregunta para hacer una primera ronda con el gran titular, que es ¿qué es para cada uno de vosotros, qué es para ti la escuela digital? ¿Quieres empezar, Lucas? ¿Qué significa la escuela digital? Para mí la escuela digital no deja de ser el gran proyecto emancipador de la escuela, pero con la tecnología a todo su servicio, es decir, apoyando que la escuela esté abierta, que permita desarrollar todo el potencial de todos los alumnos, que sea inclusiva, que incluya a todo el mundo y que sea capaz, digamos, de lograr que todo alumno avance lo máximo posible. Conforme la tecnología va avanzando, ese proyecto puede ir cada vez llegando más lejos, pero al final es lo que la tecnología puede dar al gran proyecto de la escuela. Muchas gracias. Magdalena, ¿qué es para ti la escuela digital? Muchas gracias, Alfredo. Cuando piensas en la escuela digital, te imaginas una escuela llena de ordenadores y un montón de alumnos metiéndose en plataformas online. Sin embargo, nosotros pensamos que no solamente es eso. La escuela digital, lo que nos gusta pensar en Profuturo es que es lo que la escuela puede hacer por conseguir y superar los retos del siglo XXI, los retos de la sociedad digital. ¿Qué puede hacer la escuela en este siglo XXI para conseguir las competencias del siglo XXI que necesitan nuestros alumnos? Las competencias relacionadas con la creatividad, con la comunicación, con el pensamiento crítico, con la capacidad de tomar decisiones. Nosotros en Profuturo nos dedicamos a formar a los docentes en conseguir estas competencias y en lugares incluso donde no hay conectividad. Bueno, empiezan a aparecer las primeras palabras: personalización, inclusión para todos. Un aporte muy interesante que hace Magdalena. La escuela tiene una dimensión digital, pero no sabemos si hay una escuela o no una escuela digital. Beatriz, ¿qué es para ti la escuela digital? Pues yo creo que de momento es un sueño, ¿no? Una idea. Además es una idea que
pues que presenta varios retos y varias oportunidades. Retos, el acceso. Una escuela digital no es un teléfono con acceso a Instagram o TikTok. Es una escuela además que exige unas competencias transversales muy importantes, la autonomía, el pensamiento crítico, la motivación, que de momento pues no estamos trabajando. Y es una escuela digital que de repente ha aparecido así, de repente, ¿no? Pero también tiene una serie de oportunidades que es, bueno, pues ese sueño de transformar la educación que teníamos todos, no, pues nunca lo habíamos dejado, siempre era lo más importante, pero no lo más urgente, pues está ya aquí. Me repite esa escuela un aprendizaje muy personalizado, que viene muy bien a esos entornos donde nosotros trabajamos, ¿no? Más complejos, y luego además es una oportunidad para generar alianzas. La escuela digital es una escuela que necesita a todo el mundo, ¿no? Profesores, familias, directores de centros. Entonces es una escuela digital muy de alianzas, de trabajo conjunto. Muchas gracias, Beatriz. Rosa, tú que eres directora de una escuela de educación primaria, ¿qué es para ti y la escuela digital? Bueno, pues la escuela digital yo creo que es la revolución que estamos iniciando ahora, desde el 1 de septiembre, cuando llegamos a los centros educativos después de haber vivido la pandemia y todos esos aprendizajes que realizamos. Entonces, en nuestro centro, reflexionando sobre qué tipo de escuela digital queremos, hicimos una reflexión que me parece muy importante, y es que lo digital, para nuestro alumnado, para el profesorado y para las familias, se convierta en un instrumento fundamental de aprendizaje. Un instrumento fundamental de aprendizaje que garantice la justicia social y la igualdad de oportunidades en aquellos contextos más desfavorecidos. Una escuela digital es aquella que diseña un plan de transformación digital planificado y sistematizado. Y para mí también la escuela digital es un espacio donde la persona, donde el humanismo y donde la ética del cuidado debe estar muy presente, y el equilibrio entre digital y personalización y persona tiene que ser muy cuidado. Me gusta mucho esta idea del equilibrio entre personalización y persona, que creo que puede ser uno de los grandes ejes en los que nos vamos a mover en todo lo que queda de siglo. Creo que Steven Pinker ha traído ese optimismo empezando la jornada, y creo que ha dejado también muy claro esa idea de lo digital y del lado humano de todo lo digital. Pero, Rosa, tú estás en un colegio, el Ramiro Solans, en Zaragoza, en uno de los barrios más humildes de Zaragoza, donde entendíamos, para todos nuestros espectadores que no conozcan Zaragoza, una ciudad de 2 millones de habitantes en Madrid, en España, tienes un 28% de tus estudiantes que solo se conectaban con un dispositivo, con un ordenador, mientras que el resto de los alumnos, en el tiempo de marzo y abril, en el pico más alto de la pandemia, estuvieron conectados con los teléfonos móviles de sus padres. Es decir, ¿qué hizo lo digital en ese momento y qué no pudo hacer? ¿Qué lograsteis con teléfono, con mensajería, pero qué echasteis de menos y qué resolvisteis de otra manera? Empezamos por lo positivo, ¿vale? Entonces, lo que nos ofreció la tecnología a nivel docente es muy importante también una capacidad de trabajo en equipo, y desde la virtualidad se mantuvieron todas nuestras estructuras de coordinación docente. Entonces, el mundo virtual nos ha ofrecido a los docentes una posibilidad de implementar todo lo virtual desde una manera muy eficiente. Nos hemos formado muchísimo durante la pandemia y dedicamos muchísimo tiempo a formaciones en herramientas digitales, ¿vale? También ha permitido realizar un ejercicio colaborativo muy interesante, en el que los docentes más formados han ayudado a aquellos docentes menos formados, poniendo a su disposición esas competencias digitales de las que carecían otros compañeros y compañeras, ¿vale? Eso es muy importante. A nivel de alumnado, la tecnología ha permitido hacer un seguimiento emocional de las familias. Las videoconferencias. Un seguimiento emocional de las familias. En el tiempo de crisis, cuando se inicia la crisis de la pandemia, tan importante es realizar y continuar con el proceso de aprendizaje del alumnado como realizar un proceso de acompañamiento emocional. Nuestra escuela es una escuela muy emocional, muy humana, muy basada en la ética del cuidado. Entonces, en contextos vulnerables donde sus
contextos físicos son muy limitantes, donde sus contextos culturales son muy limitantes, cuando la escuela deja de funcionar, se produce un vacío muy importante. Además, en determinados contextos, el miedo que se genera es tremendo. Entonces, una tarea principal y primordial que nos planteamos como docentes es llamar semanalmente a cada familia, hablando con el padre, la madre y todos los hijos para ver cómo estaban, cómo se encontraban y poder detectar esas necesidades más acuciantes, que a veces no era no tener un ordenador, sino era tener muy poquito para comer o tener otras necesidades básicas. Entonces, ese fue nuestro primer reto. El segundo reto era que nuestro alumnado queríamos seguir siendo una escuela inclusiva. Somos una escuela inclusiva que pretende dar respuesta a una gran diversidad. Físicamente somos una escuela inclusiva, pero cuando nuestros niños y niñas se fueron a sus casas, yo me acuerdo de una niña que cuando se iba a su casa dijo: ¿por qué cerráis la escuela, Rosa? La escuela es muy importante para nosotros. Entonces, claro, te vas con el alma a los pies, ¿no? Y dices, ¿cómo puedes ayudar a estos chicos y chicas? Entonces, cuando planteamos el trabajo virtual, nos encontramos esa realidad. Entonces, lo que sí hicimos fue, desde el centro, dotar a las familias de tablets que teníamos en el centro. Habíamos trabajado en un proyecto con Ayuda en Acción y esas tablets fueron a las familias. Pero nos encontramos con un hándicap importante, y es que las familias carecían de la competencia para poder ayudar a sus hijos e hijas aún teniendo dispositivos. Con lo cual, hubo que hacer un acompañamiento muy permanente de los docentes, pues para montar ordenadores, para este cable que me sobra, ¿qué hago con él? Un asesoramiento técnico, y estábamos a su disposición en cualquier momento. Conseguimos, a través de la página web del centro y de blogs sencillos, atractivos y coordinados con todo el equipo docente, pues que las familias fueran participando de ese proceso de formación. Entonces, la tecnología nos ha permitido seguir manteniendo y seguir teniendo presente que esa escuela inclusiva podía estar ahí, siendo conscientes de que nos quedan muchos retos todavía por conseguir. Déjame que te tome la palabra ahí, Rosa, porque quiero lanzar una pregunta a Lucas, porque has dicho, estamos uniendo conceptos que hasta ahora habían salido en el imaginario de Enlighted, pero estamos viendo que se materializan en la realidad, que son acompañamiento emocional con tecnología, personas concretas, caras, y has dicho algo muy interesante, es que tenemos dispositivos, pero necesitamos saber usar los dispositivos. Es decir, que la brecha digital, Lucas, no solo tiene que ver con la conexión, sino que, y mencionando a Mariano Fernández Enquita, hay como 3 tipos de brechas, ¿no? La brecha de la conexión, la brecha del dispositivo y la brecha del uso, de la utilidad. Tú trabajaste muy activamente en el tiempo de pandemia, entendiendo cómo la brecha de lo digital se relacionaba con otras brechas o cómo otras brechas se relacionaban con lo digital. Rosa ha escenificado esta brecha, pero yo tendría una pregunta para ti. Es precisamente cómo se relaciona la brecha digital con otras brechas, como por ejemplo la socioeconómica, y ¿es viable que el empuje de lo digital, romper la brecha digital, ayude a romper otras brechas? Difícil pregunta. Sí. Yo creo que al final, efectivamente, hay una parte de las brechas digitales que tiene que ver con la estructura social, con las desigualdades sociales y demás, ¿no? El mero acceso a un dispositivo es la más obvia y la que, digamos, a todo el mundo nos viene a la cabeza, pero después de esa está qué capacidad tiene cada niño, cada niña de utilizar un dispositivo de manera autónoma, de manera, digamos, crítica y que le permita, digamos, diseñar su propia experiencia de aprendizaje. Eso depende mucho, en una situación de contexto de cierre escolar, del entorno del hogar, ¿no? Digamos, la escuela al final tiene un componente, digamos, cognitivo y académico muy fuerte, y si tus padres pues han podido acceder a estudios superiores, digamos que la capacidad que tienen de ayudarte para diseñar una experiencia en torno a un contenido, a un aprendizaje relacionado con el contenido, pues siempre va a ser mayor, ¿no? Hay una tercera brecha que quizás, que citando a Mariano Fernández Enquita, pero que es lo que estamos viendo en todos los países del mundo, que no tiene que ver tanto con lo social, que es las brechas entre los centros educativos, ¿no? Y ahí de verdad emerge la figura de los liderazgos en los centros educativos que pueden explicar pues cosas como la que estaba explicando Rosa, pero no solo, ¿no? Es decir, hay unas estructuras institucionales que permiten que unos centros educativos se hayan adaptado mejor que otros, ¿no? Y esto lo sabemos, es decir, la rigidez y la relación entre centros públicos y consejerías a veces ha impedido que muchos centros públicos
sean capaces de afrontar la situación que tenían. Hay todavía toda una discusión de la autonomía de los centros y, sin embargo, centros con mayor autonomía y mayor hábito de uso de esa autonomía, centros concertados y sobre todo privados, estaban más preparados para ejercerla, ¿no? Tanto en capacidad como en recursos. Entonces, esa brecha a veces puede explicarse por la titularidad, pero luego en algunas comunidades autónomas veíamos que centros concertados o privados que atendían un alumnado pues vulnerable podían reaccionar más rápido por ese uso habitual de la autonomía. Entonces, la autonomía es ese concepto que, digamos, ha estado en el centro de toda la discusión, lo comentabas antes, y que no tiene tanto que ver con la brecha social de tener acceso a dispositivos o de uso de esos dispositivos. Y la autonomía es un concepto que ha ido cayendo como una cascada, ¿no? Ha ido llegando la autonomía desde los grandes equipos legisladores, ha ido cayendo con más fuerza hacia los equipos directivos, los centros educativos, que han tenido, bueno, que buscar dispositivos, encontrar por donde no había o comunicarse a través de mensajerías o de carteles en las puertas de los colegios que se acercaban con las medidas necesarias, ¿no? Magdalena, vosotros en Profuturo tenéis un enfoque muy claro acerca de la brecha digital, no solo desde la conexión, sino desde lo que estaba hablando Lucas y desde la idea de que necesitamos que los niños y las niñas sean capaces de poder utilizar ese dispositivo, las familias también y los docentes también, ¿no? ¿Cómo hacemos que haya más centros como el de Rosa que han sido capaces de ser y elevar su competencia digital? ¿Qué estáis trabajando y qué se puede hacer para luchar contra estas tres brechas digitales y aumentar las probabilidades de éxito? Pues yo os voy a contar un poco lo que hace Profuturo, que es un proyecto internacional que no está trabajando en España en este momento. Entonces, Profuturo es un proyecto de educación digital que tiene como misión reducir la brecha educativa en el mundo, en los entornos de más vulnerabilidad, en América Latina, Caribe, África y Asia. Se crea en 2016 y los fundadores de Profuturo están convencidos de que la educación digital es el arma más poderosa para transformar la educación, que se ha visto con la pandemia que efectivamente esto era completamente necesario. En estos momentos, Profuturo lo que hace es utilizar la tecnología y enseña a utilizar las TICs en los países donde está implantado y además utiliza metodologías innovadoras para cambiar el aprendizaje y el estudio, para hacer que los profesores enseñen y los alumnos puedan aprender de una manera diferente. Profuturo está hasta ahora en 38 países, ha conseguido formar a más de 450.000 docentes en los 4 años de vida que tiene, que se creó en 2016, y ha conseguido impactar a más de 11 millones de niños. ¿Qué pasó durante la pandemia? Pues nosotros durante la pandemia, para llegar a muchos más niños, lo que hemos hecho es poner a disposición de todo el mundo todos los contenidos digitales que tenía Profuturo. Incluso hemos conseguido distribuir contenidos no digitales en entornos sin conectividad. Muchas gracias. Hemos echado la escuela mucho de menos. Han echado la escuela de menos los niños y no sé si la han echado más las familias, los padres y las madres o los niños y las niñas. No sabemos quién ha echado más de menos la escuela. Hemos echado de menos el edificio escolar y hemos echado de menos el espacio físico, pero nos hemos dado cuenta de algo muy importante, y es que las políticas escolares del edificio no son las únicas políticas educativas, porque si hay que luchar por la conexión, si hay que luchar por la conectividad, si hay que luchar en alianza con otras instituciones, necesitamos que las políticas de la escuela sean políticas educativas con otras políticas sociales. Necesitamos que haya una conexión para favorecer la autonomía entre las instituciones. Beatriz, vosotros, Teach for All, Empieza por Educar en España, es una de las organizaciones más grandes del mundo buscando el talento entre el profesorado en entornos de muchas dificultades, en entornos vulnerables. Lucas hablaba de la colaboración entre las instituciones. Magdalena nos muestra la colaboración más allá de la administración con otras entidades, llegando hasta 38 países, abriendo nuevas líneas. ¿Qué hacemos para mejorar la colaboración y hacer efectivo esta idea de que la tribu educa a cada niño? ¿Cómo es la tribu de lo digital? Pues una tribu muy grande. Una tribu muy grande, más que muy nunca. Grande y muy comprometida y con líderes a punta pala, digamos, ¿no? Pues ha sido, como dice Ugas, ha sido 7 meses muy duros para todos, y algo que se ha demostrado, también lo decía Rosa, es que incluso estudiantes que tenían ordenadores
con conexión no han sido los que han podido seguir el aprendizaje, porque se necesitan otras cosas, que es, como decía Lucas, la autonomía, las ganas de aprender, la motivación, la capacidad crítica. Y esas competencias no se dan normalmente en la escuela que conocemos, ¿no? Y esos profesores tampoco han recibido esa formación para poder desarrollar con esos alumnos esas competencias. Entonces, yo creo que han hecho un esfuerzo extraordinario, se han dejado la piel, se han inventado formas nuevas por TikTok incluso, ¿no? Esos profesores para poder seguir atendiendo a esos alumnos, pero queda claro que a todos los niveles se necesitan desarrollar esas competencias y en los riesgos, en las digamos, zonas más complejas, que son en las que nosotros Empieza por Educar actuamos, es donde el riesgo de abandono es mucho más grande, donde las dificultades de aprendizaje son mayores, pues más que nunca, ¿no? Y entonces, bueno, ahí están los profesores, que son los grandes héroes de esta pandemia, y está la familia, que tiene que darlo todo, y estamos más directores como Rosa, ¿no? Pues que nos ayuden, digamos, también a organizar esa tribu, ¿no? Que se tiene que montar. Hacer efectiva la colaboración de miles y de tantos como se están siguiendo ahora mismo en directo, en este directo simultáneo. Tenemos 3 invitadas también, aparte de nosotros que estamos aquí bien distanciados y guardando todas las medidas, pero tenemos 3 invitadas que han venido también a compartir sus preguntas con nosotros. Os presento a María Zavala, que es CEO de eWomanish, si lo digo bien, eWomanish, María Lázaro, que es periodista especializada en nuevos medios, y Ana Torres, que es redactora de Educación del País. Les voy a dar la palabra porque queremos también compartir y tener otras perspectivas, así que si os parece, Ana Torres, lánzanos una pregunta al panel para que podamos seguir construyendo contra la brecha. Muy buenas tardes a todos. Me gustaría lanzar una pregunta sobre lo que comentaba antes Magdalena. Ella hablaba pues de las competencias del siglo XXI. Entonces, a mí me gustaría lanzar una pregunta que sé que es un poco compleja, pero que creo que es necesaria, ¿no? Y es, ¿cómo puede ayudar la tecnología a remodelar, renovar el currículum académico enciclopédico que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, la tecnología puede ayudar a revisar de alguna manera ese contenido y ver qué queremos realmente enseñar a los niños, porque creo que es una asignatura que está ahora mismo, bueno, es una asignatura pendiente, ¿no? Desde hace tiempo. Y creo que el coronavirus es un buen momento para revisar también el programa académico. Bueno, sería una de las pocas oportunidades que habría traído toda esta historia, si fuéramos capaces de hacer este ejercicio. ¿Quién quiere tomar? Magdalena, adelante. Yo quería aprovechar, muchas gracias, la pregunta para contaros que nosotros en Profuturo, y lo podéis encontrar en nuestra web, hemos diseñado un marco de referencia de competencias que necesita el docente. Es un estudio muy pormenorizado desarrollado por Fernando Trujillo de Conecta 13, donde están diseñadas los perfiles más, o sea, las competencias más importantes digitales que tiene que desarrollar el docente. Lo digo por si puede ayudar también a resolver este dilema. Bien. En relación al currículum, sí que es cierto, nosotros el primer día, cuando volvemos el día 1 deseando contacto físico, ¿no?, con nuestros compañeros y compañeras después de tanto tiempo, lanzamos una pregunta en un círculo restaurativo, porque de la reflexión colectiva y de ese aprendizaje de inteligencia colectiva podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? Y entonces la pregunta que lanzamos fue: ¿qué aprendizajes has realizado durante la pandemia que pueden servir como fortaleza para afrontar la crisis que se presenta en la actualidad y y los retos de la escuela pospandemia? Y una parte del profesorado coincidía: ¿cuánto tiempo hemos perdido en dedicar demasiado tiempo a contenidos que son cíclicos y que volvemos a repetir y que volvemos a repetir? Y una de las reflexiones del círculo fue: vamos a centrar qué aspectos fundamentales, al hilo de lo que tú planteabas, qué habilidades básicas necesita un alumno, tal y como hemos visto durante la pandemia. Y en base a esas necesidades vamos a priorizar en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje aquello que nos interesa. Y en nuestro caso, a nivel digital, lo que estamos haciendo en estos momentos también es diseñar un plan de formación para el profesorado, un plan de formación para el alumnado y un plan de formación para las familias,
porque en contextos vulnerables la formación de las familias vamos a ser nosotros quienes se las tengamos que realizar. Y tenemos también la oportunidad de que nuestros niños y niñas en el centro se conviertan en expertos digitales y en contextos donde las familias desconocen el idioma, en contextos socioculturales muy precarios, ellos se convierten en el puente de enlace con lo digital. Y ese es el papel muy importante que queremos ahora que jueguen nuestros niños y niñas. Pero para eso nos tenemos que poner manos a la obra y tenemos ya un plan de formación digital del alumnado específico, con tiempo específico destinado para ello. Yo tendría un sueño, Ana, que sería que, aparte de que una de las mayores herramientas, como ha comentado Rosa, es la autonomía, que hablaba antes Lucas, la autonomía para decidir el proyecto educativo de centro y dejar muy claro que del currículo hay solo dos posiciones fijas, que son los objetivos y los indicadores y los criterios de evaluación. El resto es susceptible de mucha adaptabilidad. Sí que dejaría un sueño sobre la mesa, que sería entender si los puntos de la analítica del aprendizaje nos indican qué caminos recorren los estudiantes con qué necesidades. Creo que vamos a poder entender muy bien por qué necesitamos y en qué puntos necesitamos podar el currículum. Si somos capaces de entender por dónde van aprendiendo y de qué manera y qué puntos van necesitando más y menos, creo que eso sería una de las grandes cosas que podríamos hacer en ese debate por el currículum, ¿no? Que es una pregunta muy difícil y muy bien traída. María Zavala, encantado de estar con nosotros en la mesa. Compártenos tu pregunta. Bueno, yo quería centrarme en las familias. Rosa lo ha comentado, también Lucas ha hablado del tema. Y Rosa, tú comentabas la experiencia que habéis tenido en el colegio a la hora de formar también a las familias. Yo no sé si en estos meses vuestra experiencia es que efectivamente las familias han jugado un papel aliado en conseguir romper la brecha digital y la social y todas las demás, o realmente muchas veces han sido el obstáculo. Rosa, tú has dicho que el colegio tiene que formar a las familias. Yo no sé si esto es viable en todos los casos, no solamente en entornos desfavorecidos, sino incluso en los favorecidos, en los que hay también mucho prejuicio por parte de las familias de confundir muchas cosas tecnológicamente. Mi pregunta es, para el que quiera responderme, quizás Lucas, porque tú has hablado de esa brecha social, la familia, ¿qué papel juega en esto? Porque se ha hablado mucho estos meses de la competencia digital docente. Hemos visto también que la competencia digital de los estudiantes no es tan alta, pero ¿cómo conseguimos que eso mejore si luego en casa el mensaje que reciben los niños no es tampoco de alfabetización digital o cultura digital? Bueno, yo creo que la familia ahora mismo, y las familias españolas o las familias latinoamericanas, las familias de todo el mundo, lo que están muy preocupadas es por pasar la pandemia, ¿no? Entonces, claro, ahí se mezclan las urgencias de superar la situación actual con una idea más general de cómo podemos lograr que la tecnología siga aportando y ayudando, trayendo valor a la escuela, ¿no? Claro, lo primero ahora mismo es una urgencia de primera magnitud. Hay una crisis económica que ya está y que va este invierno a agudizarse mucho, y por tanto creo que las familias están en eso. Ahora, a partir de ahí, yo creo, por sacarle un aspecto positivo, creo que este experimento natural que hemos vivido todos en los últimos meses de primavera ha traído algo muy interesante, que es que por primera vez toda una generación de padres de 30 y pico, 40 y pico años han visto por primera vez la escuela, han visto la relación que sus hijos tienen con sus docentes y la escuela, que en muchos sistemas educativos se percibe como algo cerrado, no conectado con la comunidad, de repente por obligación, por mandato forzoso, se ha conectado con el exterior. Y en ese sentido yo lo que he visto alrededor mío y lo que hemos visto en otros países es muchos padres de repente implicados por la escuela como proyecto para sus hijos, ¿no? Porque de repente han visto todas las fortalezas, pero también todas las debilidades que de alguna manera estaban ahí escondidas debajo de la alfombra y que no se habla de ellas en el día a día, y eso les ha hecho implicarse más. Entonces yo en ese sentido creo que precisamente estos meses lo que han traído es un interés y una demanda mayor de los padres por implicarse en la escuela y en este caso a través de la tecnología. Así que soy consciente de lo difícil que puede ser o que puede resultar incorporar a los padres, pero en este caso yo oigo más historias positivas que negativas.
Muchísimas gracias, Lucas. Y María Lázaro, periodista especializada en nuevos medios, también tu pregunta para compartir con nosotros en el panel. Sí, a mí me gustaría insistir en un concepto que ha puesto Lucas sobre la mesa, que es la brecha entre los centros educativos, porque hablamos mucho de la brecha de uso, la brecha de acceso, la brecha socioeconómica, pero en un proceso de digitalización de la escuela en que hay una brecha entre centros y principalmente entre la pública y la privada, corremos el riesgo de, al digitalizar, contribuir a aumentar la brecha socioeconómica de los estudiantes y de las familias. Y entonces, al final, en lugar de romper esa desigualdad, lo que estamos haciendo es acrecentándola por la dificultad de acceso a recursos que tienen las propias escuelas, ¿no? En un contexto, además, que se nos viene encima, que es de grave crisis económica, que va a perjudicar principalmente a un determinado tipo de centros, que son aquellos que se nutren de los recursos públicos. ¿Cómo evitar, cómo prevenir, más allá de esa colaboración institucional que tú mencionabas y que es tan idílica y tan utópica, ¿no? Pero ¿cómo prevenir esta brecha socioeconómica que se nos puede generar? Bueno, respondo y luego, por no abusar, sí, si queréis, paso al... Yo, y con esto ya... para mí, uno de los aprendizajes importantes, no solo a nivel de gestión educativa, sino a nivel de país, y en España lo hemos vivido con crudeza, es la crisis de información que hemos vivido. Que con los datos sanitarios, evidentemente, ha tenido una mayor, digamos, repercusión, pero sí que es verdad que una de las lecciones de todo lo aprendido de los últimos meses es no sabemos exactamente lo que ha ocurrido, no sabemos exactamente lo que ha ocurrido en ciertas familias, no sabemos exactamente qué consecuencias está teniendo hoy para los alumnos. Y yo creo que esa crisis de información hay que abordarla desde lo público, tomando medidas que vayan más allá de lo, digamos, de la formación digital. Es decir, hay que digitalizar la gestión y la organización de la escuela. Y en ese sentido, España yo creo que ha perdido una década muy importante en una serie de medidas que yo creo que países de nuestro entorno y países en otros continentes o otras regiones están tomando y que tienen que ver con digitalizar los procesos, con generar información en tiempo real para todos los usuarios, para las familias, para los docentes, para los inspectores, para los asesores, para los formadores, de lo que está ocurriendo, de qué necesidades tiene cada alumno, sistematizar la información, crear conocimiento de valor, crear evidencias científicas a partir de lo que está ocurriendo en tiempo real y, en general, por último, crear plataformas que conecten a todos los actores del sistema. Yo creo que desde el punto de vista público, y España no ha sido el único país, ha habido una cierta sensación de desconexión y desamparo de, docentes, alumnos y familias, que la tecnología ahí sí que puede permitir darle la vuelta. No solo la tecnología para la enseñanza, sino para, abrir la escuela y conectar la escuela con su entorno. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay medidas por tomar en los próximos años y creo que ahora mismo que está hablando de digitalización y demás, que vayan más allá de material tecnológico, de aplicaciones y de software y que nos permitan, pues, de un teléfono, saber exactamente cosas relevantes como padre o como alumno que tienen que ver con mi propio desempeño en la escuela o como docente, como inspector, que tienen que ver con si una formación está funcionando con ciertos docentes o no. Hay verdaderas virguerías que están ocurriendo en todo el mundo y creo que ahí tenemos un trabajo muy importante, ¿no? Entiendo que tu pregunta se ceñía a España, por delante, que tiene que ver con eso. Bueno, creo que ha habido una oportunidad con lo decíamos antes, este laboratorio de innovación general de lo digital y de lo no digital que inauguramos en marzo, que fue todos en la casilla de salida, quizás en diferentes lugares, pero todos en la misma casilla de salida, todas las personas en todos los lugares del mundo, ¿no? Hemos hablado mucho de lo que ha pasado estos meses, hemos hablado del horizonte, pero a mí también me gustaría traer una pregunta del presente, ¿no? Y se la traería a Beatriz y a Rosa para que me respondieran juntas, porque en junio, voy a leerlo tal cual, en junio hubo un titular del New York Times que decía: la educación digital es para los pobres y los estúpidos. 2 días más tarde se descubrió que era una fake news de las páginas más importantes de curaduría de información. Estamos hablando de esta infoxicación de la que hablábamos con Lucas y de la cantidad de información, ¿no? Una noticia falsa que se viralizó de una manera muy rápida, como pasa constantemente, y en este proceso, además, dando en la diana del tema que estamos aquí ahora mismo trabajando, la idea de que la educación digital es para
unas personas solo determinadas por unas características determinadas o de unos entornos determinados, quizás poniéndolo en peor lugar o en algunos casos en mejor lugar para determinados entornos, ¿no? No nos vayamos tanto al futuro, sino quedémonos en los aprendizajes del presente. ¿Qué rutinas, tú, Rosa, desde tu escuela, pero Beatriz, desde el lugar que tenéis con Teach for All y Empieza por Educar, con esa visión internacional que tenéis, qué rutinas de éxito en lo digital están empezando a cambiar el presente del día a día en las escuelas? Hemos aprendido mucho y de repente nuestro día a día pedagógico, nuestro día a día del uso de lo digital en la escuela ha cambiado mucho. ¿Qué rutinas hemos aprendido y cuáles hemos incorporado, ¿no? ¿Qué nos ha quedado de aprendizaje en todo este proceso? Bueno, a ver, está claro que la tecnología supone ventanas de aprendizaje, ¿no? Y oportunidades de aprendizaje, como dice Fernando Trujillo. Entonces, la educación del siglo XXI pasa sí o sí por lo digital. Pero todo lo digital tiene que ir acompañado de formación. No se puede romper la brecha digital si no hay una formación del profesorado, una formación del alumnado y una formación de las familias, como hablábamos antes. Entonces, nosotros, como centro, como profesorado, estamos profundizando en el uso de plataformas como G Suite, que nos han permitido rentabilizar mucho nuestro tiempo de trabajo. Estamos aprendiendo a rentabilizar nuestro tiempo de trabajo y ha mejorado la coordinación. En Aragón, el Gobierno de Aragón ha puesto a disposición de todos los centros educativos una plataforma, AEducar, que es una plataforma intuitiva, sencilla y que pretende además que sea usada a través de cualquier dispositivo, incluso desde un móvil, de una forma accesible, y todo el profesorado en estos momentos estamos formándonos en el uso de esa plataforma. Pero esa plataforma no va a ser usada solo en tiempos de posible confinamiento. Es una plataforma que debe ser usada desde ya, que debe formar parte de la vida del centro educativo. Los equipos directivos tenemos que liderar un proceso de transformación del centro educativo. Y en mi caso, en nuestro caso, como equipo directivo, Amparo, que tú conoces, jefa de estudios, y yo, estamos empezando a hacer un curso de formación a través de la FAZ, del proyecto de educación conectada, con el objetivo de aprender a diseñar un plan de digitalización de centro, porque nos tienen que enseñar para poder liderar todo ese proceso de aprendizaje digital, ¿vale? El alumnado, ¿qué hemos hecho? Le estamos enseñando desde ya a usar la plataforma Educar. Va a ser nuestra herramienta de trabajo, pero no va a ser una herramienta de trabajo solo online en sus casas. Queremos que tenga utilidad para ellos y estamos escenificando como si estuviéramos confinados en un aula y estamos aprendiendo a manejar esa plataforma para que yo, niño o niña, sea capaz de poder manejarme. Y en relación a las familias teníamos un planteamiento de formación presencial. Los protocolos COVID actuales nos impiden que las familias entren en el centro educativo. Entonces lo que estamos haciendo es lanzar pequeñas píldoras formativas a las familias para que acompañarles en ese proceso también de utilización de la plataforma. Y en relación al alumnado también estamos destinando un tiempo específico para trabajar competencias digitales que pensábamos que manejaban el abrir un mail, el uso de un correo, adjuntar un documento, determinadas carencias que detectamos durante la pandemia y que supusieron un problema para el buen funcionamiento de ese proceso de aprendizaje, las estamos incorporando en una programación que se va desarrollando con una hora semanal para cada uno de los cursos. O sea que ya estabais haciendo un trabajo espectacular de centro y ahora, después de estos meses, no sabemos a dónde vais a llegar. Ha habido un antes y un después en todo el proceso de aprendizaje. ¿Tú dirías que sí ha sido un hito en vuestra historia como sí, centro educativo? Sí, en nuestro proyecto de transformación social Vive tu Escuela, Atrévete a Cambiar, tuvimos un hito que es entre todos, un hito Vive tu Escuela, Atrévete a Cambiar, y esta pandemia nos ha obligado a reinventarnos de nuevo, porque si no, nuestro alumnado se va a quedar atrás y no queremos que nadie se quede atrás. Y es nuestra responsabilidad como compromiso y como justicia social y por equidad y porque tiene que ser así. Muchas gracias. Beatriz, ¿qué rutinas digitales nos van a quedar de todo esto en los procesos de aprendizaje? Yo, en primer lugar, creo que esas competencias transversales que hemos hablado antes de motivación, de autonomía, de ganas de aprender, no tienen nada que ver, en principio, en dónde naces. Creo que todo el mundo nace con esas competencias, creo que todo el mundo lo puede trabajar, entonces creo que la educación digital es un acelerador para trabajar con esas competencias. Entonces,
no sé, la información que antes comentabas, ¿no? Sobre que la educación digital era para ciertos entornos vulnerables, la verdad no sé, ¿no? Yo creo que es para todo. Y creo que es una oportunidad enorme para personalizar esa educación, y porque hay gente que aprende a distintos ritmos, de diferentes formas, en diferentes plataformas, y creo que es una oportunidad también para esos profesores de tomar el liderazgo del que antes hablaba Lucas, y con esa responsabilidad que tenemos con esos alumnos, que no hemos hablado antes, pero hay muchos alumnos que están desconectados. Y el daño que han sufrido durante estos 7 meses es muy grande, y me gustaría, como dice Lucas, saber cómo vamos a poder evaluar todo ese impacto que ha tenido esos 7 meses, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad de hacer que esa brecha, ¿no?, se vuelva del revés. Yo creo que la digitalización es una oportunidad, y sobre todo en entornos más vulnerables, porque esas competencias no tienen nada que ver con tu origen social económico, ¿no? Seguimos en el directo, y ojalá que pase así muchísimo en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Que no tenga ninguna vinculación donde naces con las oportunidades de vida que tienes, ¿no? Aquí seguimos en el directo en Madrid. Nos quedan exactamente 4 minutos para seguir con este panel. Se nos va el tiempo porque podríamos seguir hablando y podríamos quedarnos aquí muy a gusto, pero os voy a pedir una última intervención, un titular. El titular acerca de lo que la tecnología puede hacer contra todas las brechas, no solo contra la digital, sino contra el resto de brechas que nos azotan dependiendo de dónde nacemos y dependiendo de qué oportunidades tenemos. Entonces, un titular después de esta conversación: ¿qué puede hacer la escuela digital y lo digital contra la desigualdad? Magdalena. Creo que precisamente la tecnología lo que ayuda es a la personalización del aprendizaje, a romper todas las barreras geográficas y sociales, y por lo tanto la tecnología es una herramienta muy eficaz para la transformación de la educación, y a través de la educación digital y el desarrollo de las personas y de las sociedades. Lucas, ¿qué hacemos con la digital contra la desigualdad? Bueno, yo creo que es una carrera de equilibrios, como ir sujetando los platos mientras corres o tratar de atarte los cordones mientras aprendes a andar, que yo creo que no tiene un principio, pero no sabemos a dónde nos lleva, porque la tecnología sigue acelerándose, su capacidad de cambiar es enorme, y a la vez generan siempre nuevas oportunidades y a la vez problemas o nuevos retos que no hemos visto. Pero sí que creo que, más allá de pensar en qué puede traer la tecnología, es cómo podemos dejar de pensar de una manera tan lineal en la escuela. La escuela siempre es una cosa lineal, predecible, planificada, curso a curso, para empezar a pensar de una manera pues menos ordenada, y quizás menos ordenada en el sentido de menos lineal, para empezar a pensar de una manera diferente que nos permita incorporar las decisiones en torno a la tecnología en el día a día. Yo creo que este es uno de los grandes aprendizajes de los últimos malabaristas de lo no lineal, veámoslo así, unos malabaristas de lo global. Aprender a convivir con ello. Vamos. Exactamente, muy bien. Beatriz, ¿qué hacemos? ¿Un titular para cerrar nuestra mesa? Pues un gran profesor empoderado con una serie de herramientas para personalizar una educación que permita desarrollar esas competencias que hagan a nuestros chicos aprender no durante todas esas líneas, ¿no?, sino durante toda la vida. Muchas gracias. Y Rosa, tu titular. Pues yo diría, humanizar una tecnología para todos y todas, clave para construir un mundo mejor y más justo. Muchísimas gracias. Pues vamos a seguir humanizando y escolarizando la tecnología, que quizás es lo mejor que podemos hacer, y seguir continuando con la inspiración. Ha sido un placer conversar con vosotros 4. Muchísimas gracias a todos los espectadores que nos están siguiendo en directo y a todas las espectadores que nos seguirán después de compartir este panel. Recibimos los comentarios, recibimos todo el trabajo, y tenemos que dar paso. Vamos a dar paso a nuestra relatora, nos vamos acercando hacia el cierre de la jornada de hoy, solo el primero. Así que, ¿cómo estás, Sandra? ¿Cómo va por allí todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os cuento, hoy hemos dedicado la primera jornada de Enlighted a analizar qué ha aprendido el ser humano durante esta crisis. Enlighted ha abierto esta edición con la educación como palanca clave para liderar el nuevo mundo digital post-COVID.
Se ha buscado pues dar una respuesta a las lecciones que nos ha dejado esta pandemia de mano de las reflexiones de expertos, de intelectuales, de responsables políticos de ámbito nacional y ámbito internacional. El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez Pallete, ha inaugurado la tercera edición de Enlighted Virtual Edition 2020, que ha contado con la intervención del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. En su intervención inaugural, Pedro Sánchez ha destacado que sin duda una de las brechas que se han puesto de manifiesto durante la COVID-19 ha sido la brecha educativa. Ha dicho él que la modernización de nuestro sistema educativo es absolutamente prioritaria. Debemos desarrollar, ha dicho él, las competencias digitales en todos los estamentos profesionales y digitalizar la educación. Esa misma idea de Pedro Sánchez la ha compartido José María Álvarez Pallete, el presidente de Telefónica, y Satya Nadella, CEO de Microsoft. Los dos están convencidos de que estamos viviendo un tiempo fascinante para la educación, en el que el reciclaje, la recapacitación, la adquisición de habilidades digitales, desde luego, van a ser claves en los próximos años. Satya Nadella se ha mostrado impresionado, además, por los grandes logros conseguidos por los educadores con la educación en remoto, y asegura él que la tecnología y los datos están jugando, desde luego, un rol importante para incrementar los resultados del aprendizaje. Y, por su parte, José María Álvarez Pallete considera que esta pandemia nos ha llevado a todos al futuro. Él asegura que estamos entrando en la edad de oro del aprendizaje y que eso es clave para preparar a la gente en los nuevos perfiles digitales que los mercados están demandando en estos momentos, donde se necesitan, ya sabemos, perfiles tanto científicos como humanísticos, porque la humanidad no puede perderse en este proceso tampoco. Así que necesitamos ciencia humana y habilidades blandas, como por ejemplo la actitud o la flexibilidad. A continuación, ¿qué ha pasado? Pues que hemos podido escuchar al profesor de psicología de la Universidad de Harvard, Steven Pinker, que ha conversado a su vez con el fundador del EE University, Diego del Alcázar Silvela, acerca del progreso humano y de sus motivos. Pinker argumenta que, a pesar de los titulares, el mundo está mejorando, sí, no está empeorando. Él sostiene que las vidas que llevamos son más largas, son más ricas, más justas y, sobre todo, son mucho más felices que en otras épocas de la historia de la humanidad. En esta jornada también hemos aprendido lo importante que es cambiar nuestra forma de pensar. Así lo han asegurado, desde luego, nuestros expertos en el panel sobre las competencias digitales y sobre las habilidades para profesores y para estudiantes en el siglo XXI. Coinciden en que se ha abierto una oportunidad fuerte, importante, de afrontar las cosas de una manera mejor. Este parón en la enseñanza, ellos consideran que es al final una oportunidad para que repensemos, a la luz de las capacidades tecnológicas, cuál es la función de la escuela, la función de las aulas, de los maestros. Así tenemos la oportunidad de ir a las preguntas esenciales. Y, por su parte, la profesora de la Universidad de Harvard, Rebecca Henderson, nos ha hablado también de la reinvención del capitalismo. Ella piensa que buscar soluciones a los problemas sociales, a los problemas medioambientales, puede ser también una fuente de ingreso. Y hemos contado, además, tampoco hay que olvidarlo, con los ministros de Educación de Colombia, de Ecuador y de Perú, para hablar de cómo han adaptado sus sistemas educativos a la crisis de la pandemia, reconvirtiéndolos rápidamente en remoto, y las lecciones aprendidas con esta crisis. Hay que decir que Enlighted todavía sigue en el plató en Latinoamérica. Y ahora ya paso, sí, el testigo a Marta, ahí en el plató. Marta. Pues ya han escuchado a Sandra Golpe. Esta tercera edición del Enlighted ha empezado fuerte y es solo el principio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Sandra. Ha sido todo un placer escucharte.